Muy buenas tardes a todos y todas. Les saluda Cristian Merino, jefe de la Unidad de Mejoramiento de la Docencia Universitaria de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y les doy la más cordial bienvenida a este ciclo de charlas en línea en torno a la comunicación académica y profesional, que es una iniciativa complementaria a la formación del diplomado en la competencia transversal de comunicación en la lengua castellana, y tiene como objetivo generar un espacio de diálogo en la comunidad académica en torno al castellano como competencia transversal. También recordarles que esta es una iniciativa impulsada desde la Unidad de Mejoramiento de la Docencia Universitaria de la Vicerrectoría Académica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, enmarcada en el proyecto INES 19101, titulado Innovación en el Modelo Educativo Institucional, como manifestación del compromiso de la institución con la formación integral de calidad, en línea con los objetivos de nuestra universidad para fortalecer las competencias transversales de las y los estudiantes para asegurar la calidad en los procesos de enseñanza y aprendizaje. En este contexto, el diplomado se alinea con los elementos del modelo educativo de la institución, pues surge como una instancia que apunta a la formación integral y de excelencia de las y los estudiantes, que deben incluir en la formación transversal en respuesta a los cambios y demandas actuales a través del desarrollo de las habilidades para el siglo XXI, que en nuestro marco institucional se traducen en competencias de formación fundamental. Les recuerdo que este es un ciclo de 4 charlas que se están desarrollando de manera online y que finaliza en el mes de octubre. En esta oportunidad tenemos como invitada a Sonia Toledo Azócar, quien nos expondrá sobre la pragmática y el español académico en lengua 2, perspectivas en cruce. Sonia es doctora en Filología Hispánica por la Universidad de Valladolid, así como docente e investigadora en Lingüística aplicada en español como segunda lengua. Sus líneas de desarrollo son la pragmática y el español para fines específicos en L1 y L2 en ámbito de la docencia, y se ha especializado en la formación de profesorado de español en universidades extranjeras. Como investigadora ha tenido cargos distintos proyectos, entre ellos pragmática interlingüística e intercultural en español como lengua extranjera y práctica y didáctica en las segundas lenguas. En este marco se han realizado pasantías académicas en Argentina, Brasil, Suecia, España y China. Es autora de artículos científicos y coautora de los manuales en español Link Chile 2018, Link Lengua y Cultura 2011, y es autora de libros Actos Comunicativos en Español como en Lengua Extranjera del 2018 y coautora del volumen Voceo en América, recientemente ahora publicado en el 2021. Además, ha sido asesora del Ministerio de Educación en Chile en la implementación de políticas lingüísticas y creación de material didáctico para no hispanoparlantes en Chile. En la actualidad, coordina el programa de español de la lengua extranjera de la Dirección General de Asuntos Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Es representante de la Comisión CICELE y Cervantes de nuestra institución, además de ser investigadora responsable del proyecto de investigación aplicada español como lengua extranjera de nuestra institución. A continuación, los dejo con nuestra expositora, que nos va a compartir a continuación estas importantes ideas, como también lo que ella ha logrado avanzar en los diferentes proyectos y experiencias. Adelante, Sonia. Muchísimas gracias. Gracias, Cristian, por tu amable presentación de algunas de las actividades que he desarrollado. Vuelvo a mencionar lo que tú señalaste, agradecer esta tremenda oportunidad que me da la Unidad de Mejoramiento de la Docencia Universitaria, que depende de la Vicerrectoría Académica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, universidad muy querida por muchos de los colegas que veo y estudiantes que veo al otro lado de la pantalla. Agradezco asimismo a Pamela Catalán, gestora de este tan aportador ciclo que se enmarca en el Diplomado de Comunicación en Lengua Castellana. Muchas gracias, Pamela, por pensar en mí y dar un espacio al español
nosotros esta confidencial Estimados, hay un problema con la señal. Estamos tratando de comunicarnos con Sonia para que pueda conectarse mejor, porque la verdad es que no se escucha. No es la señal de ustedes, parece que es la señal de ella. Dennos un segundito, por favor. Les agradezco la paciencia, estamos tratando de que la señal esté mejor. Les pido un poquito de paciencia. Estamos desde la universidad y se cayó Pamela. Tuvimos... ¿Ahora me escuchan bien? Se escucha entrecortado. Tuvimos... ¿Ahora me escuchan bien? Un poco mejor ahora. Sí, está entrecortado. Pamela. Hola. El computador fuera bien. ¿Ah? Uy, qué computador extraño porque a veces no se escucha bien. Ya. Pamela, dame un tiempo, me voy a cambiar al computador de base, ¿o tú crees que es un problema de internet? Normalmente la señal es mejor no en Wi-Fi, sino que con cable al computador. Entonces, si pudieras conectar quizá el cable a tu computador, probablemente la señal esté mejor, más estable. Ya, por favor, disculpen este inconveniente y vamos a solucionarlo. Pero ahora yo creo que me escuchan, o sigo entrecortada, Pamela. No, se escucha ahora sí. Sí. Ya. Si hay algún problema, por favor, me lo hacen saber. Bueno. Como mencionaba Cristian, el tema de mi presentación actual es pragmática y español académico en segunda lengua, que van a manejar perspectivas en cruce. Quiero partir con una reflexión ya hecha por Malinowski en el año 73, creo que nos va a motivar y va a ser tremendamente significativo para los que tenemos como trabajo y pasión la enseñanza de segundas lenguas, la enseñanza del español como lengua.
La significación deriva de la contemplación de las cosas, del análisis del acontecimiento, asimismo de la familiaridad práctica y activa con situaciones relevantes. Parto con una breve introducción, que son consideraciones iniciales y reflexiones, y creo, y comparto con muchos de ustedes, que son tiempos de cruces, de diálogos entre diferentes subdisciplinas dentro de una mala que las fronteras se flexibilizan. Nuevos contextos y nuevos discursos no solo suponen el desarrollo de artefactos virtuales, géneros electrónicos, el desarrollo del digiculturalismo, llamado en su globalidad la alfabetización digital, sino que también nos convoca a revisitar algunas subdisciplinas y perspectivas que se cruzan en la educación universitaria y que comparecen en la praxis comunicativa y en su enseñanza. Continuamos con algunas reflexiones. Respecto del español como segunda lengua, la investigación y su enseñanza se ha dirigido estos últimos años hacia los discursos de especialidad del español para diversas comunidades lingüísticas y contextos especializados. En concreto, el diálogo entre la identidad y la globalización del conocimiento. Esto nos permite pensar en diferentes líneas que responden a estas dos conceptualizaciones, que es la identidad y la globalización del conocimiento. Es el caso de estos discursos de especialidad, como el español para la población migrante. Acá en Chile hemos desarrollado un trabajo sostenido con el tema de los migrantes haitianos, sirios también. El español para comunidades indígenas. Lamentablemente en Chile no hay un desarrollo investigativo grande en el tema de la consideración de las lenguas indígenas como segundas lenguas, a diferencia de muchos de los colegas que me están mirando al otro lado, que es Colombia, Nicaragua, Perú, etcétera, Venezuela. Español para hablantes de herencia, ya ahí tenemos colegas que nos están mirando desde Suecia y saben claramente que este es un foco de gran interés en la investigación de la lingüística aplicada. Y por último, el español para fines profesionales, también nos comparten con nosotros el día de hoy, especialistas en turismo idiomático, fines profesionales relacionados con la ingeniería, medio ambiente, español comercial, español para diplomático, etcétera, y propósitos académicos, que es lo que hoy nos convoca. La lengua, en tanto sistema semiótico, ahí tengo los inicios de la conceptualización de la lengua como un sistema tripartito, tiene una vinculación, por cierto, con un contexto social, cultural y político. En concreto, da cuenta de las condiciones de la sociedad. Migraciones, mezclas identitarias emergentes, desplazamientos laborales, movilidades estudiantiles de universitarios, educación a adultos, lo llamado ahora aprendizaje a lo largo de la vida, movilidades estudiantiles de universitarios nacionales, como asimismo de estudiantes extranjeros de intercambio académico, que muchos de nosotros tenemos una amplia experiencia. Bueno, la movilidad en concreto de estudiantes extranjeros, tanto de grado como de posgrado, muchos de ellos de nivel altamente proficientes en español como segunda lengua y con necesidades curriculares, como señala Cuba Vega 2022 en edición, e intereses específicos, ha generado entonces el volcamiento por dos líneas, que es la que voy a trabajar el día de hoy, que es el desarrollo de las competencias pragmática y metapragmática, y el discurso académico. Ahí cité a algunas de mis colegas en el discurso académico que han realizado un tremendo aporte para el español como segunda lengua. De competencias y cruces, se llama la segunda parte de esta conferencia. Y partimos con una reflexión que engloba
los componentes y los elementos que en interacción y en movimiento hablan de esta praxis que es la comunicación o el intercambio comunicativo. Los indicios de comunicación hacen referencia a los enunciados que los hablantes producen con propósitos específicos a fin de que el interlocutor, que de alguna manera se convierte en hablante también en esta co-construcción dialógica, los lee e interpreta como tal durante el intercambio comunicativo y en determinados ámbitos del saber. Decíamos que decíamos, el subtítulo de esta parte era de competencias y cruces. La primera definición, conceptualización que me gustaría tratar el día de hoy es la competencia pragmática. Son infinitas las definiciones que se han desarrollado de competencia pragmática. Me permito aludir a una de mis publicaciones que resume varias de los acercamientos que se han desarrollado, y abajo ahí está la bibliografía que me parece que respecto a la competencia pragmática ha sido un aporte y un encuentro muy productivo para entender lo que es la pragmática y su bajada en el español como lengua extranjera. Definimos la competencia pragmática, y eso no es solo para español como segunda lengua, también español como L1, se explica en términos que un hablante es capaz de adaptar sus enunciados, tanto en forma como en contenido, a los efectos que intenta, a la situación contextual y a la lectura de su interlocutor, tomando en cuenta sus características sociales e interpersonales. Pamela me sugirió que pudiese dar algún ejemplo con respecto a la competencia pragmática y qué es lo que necesitaría en este caso un aprendiente de español, es decir, un aprendiente de español como segunda lengua, como lengua extranjera, frente al desarrollo de esta habilidad de lo pragmático, es decir, de la lengua en uso. Acá va un caso, tengo muchos más que tienen que ver cómo se brinda, cómo hacer un brindis, cómo saludar, cómo recibir invitaciones y rechazar las invitaciones, pero elijo uno que es bastante clásico y que señala lo siguiente. Un estudiante de nivel intermedio de español tiene que resolver la siguiente situación comunicativa. Estás en un hotel, tienes la habitación 1678, pero el ascensor no funciona desde hace horas. Te quejas de la recepción. Se trata de una sinohablante, aprendiente de español. Sinohablante es una aprendiente de español como segunda lengua. Perdone, el ascensor no funciona, es el enunciado de ella. Todas las cosas que necesito en la vida no funcionan. Se puede observar que en su primera parte nos parece una realización bastante apropiada, pero la finaliza con un argumento que entrega información personal, de tipo afectiva y de poca relevancia para la resolución positiva del conflicto o del problema que la está aquejando. Una realización de un hablante nativo sería: perdone, pero el ascensor lleva varias horas estropeado y estoy en el piso 16. ¿Sabe ya cuándo se va a arreglar? O bien, una queja más directa y un poco más impositiva. Recuerden que cada cultura, sociocultura, se relaciona con la dirección o la indirección, la cortesía y la descortesía, la atenuación y la intensificación de diferente manera, leyendo los guiones y patrones culturales que asignan los comportamientos lingüísticos. Entonces, una manera más impositiva sería: bueno, es que no puede ser, tendrían que tener esto presente, un sistema para resolverlo rápidamente. Como pueden observar, la aprendiente de español maneja un nivel
lingüístico, estamos hablando de un nivel gramatical, léxico, semántico, de alto nivel, digamos, no tiene problemas en la producción de un enunciado de acuerdo a la comprensión de la lengua como un sistema de signos. Sin embargo, podemos señalar que su adecuación, ya que ahí es donde se mete la pragmática, su adecuación no sigue los patrones estereotipados y ritualizaciones que corresponden a la lengua y sociocultura meta. Como este ejemplo, les señalaba que hay otro relacionado al prestar, al manejo de la cortesía y la descortesía. Por el otro lado de la pantalla yo sé que están mis colegas españolas, donde se han hecho trabajos muy interesantes acerca de la situación de la máxima dirección en la petición que realizan los hablantes nativos españoles versus las realizaciones para las mismas funciones o actos comunicativos que realizamos los latinoamericanos. En mi caso particular, yo trabajo en los actos de petición y queja con diferentes perfiles de aprendiente, que es el caso del uso hablante, sino hablante y angloparlante, y realizo estudios de tipo contrastivo para ver cómo se enfrentan pragmalingüísticamente los aprendientes de español frente a situaciones muchas veces de conflicto. Pensemos que la petición y las quejas son actos de tipo impositivo, de ahí la selección. Es muy importante, por tanto, considerar que la pragmática no solamente se debe centrar en uno de sus componentes, que es la sociopragmática, y de la que se ha trabajado de manera muy interesante con varios aportes. Sin embargo, desde la pragmática intercultural y la pragmática interlingüística, creo que en el tema de español como lengua extranjera nos queda todavía por avanzar respecto a diferentes perfiles de aprendiente, no solo con lo que se relaciona con la lengua materna, sino que también con el periodo de residencia en la lengua meta, etc. Inmediatamente voy. Ya. Ahora bien, si decíamos que tenemos dos líneas de desarrollo, que es por un lado la competencia pragmática, y grosso modo la he visto porque obviamente está muy abierto esta conferencia y este encuentro y esta conversación a que puedan hacer algunos comentarios o preguntas sobre la competencia pragmática y la competencia metapragmática y los elementos que rodean y moviliza este tipo de habilidad. Por otro lado, además de digamos, producción pragmática, tenemos la producción del discurso académico. El discurso académico también trata de hacer una síntesis, investiga las características de los géneros académicos, tanto orales como escritos, con el fin de lograr la adquisición y aprendizaje de conocimientos y también destrezas o habilidades o competencias que permitan cumplir con éxito las tareas propias del ámbito académico. Entenderemos la competencia académica, ya según el tema que estamos viendo específicamente, tanto oral escrita, como aquella habilidad que involucra una serie de conocimientos, destrezas que adquieren los estudiantes para la producción de textos académicos y que, como señala Valdés León, requiere investigar, ordenar, clasificar, jerarquizar y citar. Como pueden ver, todos estos acercamientos que yo he planteado, tanto de la competencia pragmática, es decir, la de la lengua en uso, la lengua en interacción, los patrones culturales,
que mediatizan las realizaciones o los repertorios lingüísticos, como la competencia académica. Ven ustedes las descripciones, de alguna manera son descripciones que pueden amplificarse y traspolarse desde el español de la lengua castellana, que es el diplomado que hoy nos convoca, a el español como segunda lengua. Esto es bastante interesante, creo que también es un campo que poco se ha desarrollado respecto al discurso académico, ver si un aprendiente de español hace transferencia de una L1 a una L2, de su L1 a su L2, cuánto es el peso que tiene la instrucción formal o informal, la instrucción explícita e implícita, en el conocimiento y manejo de los géneros académicos que son propios de su disciplina. Incorporar el conocimiento de los géneros discursivos académicos y sus características, el manejo del registro, la reflexión sobre el proceso de escritura y la aplicación, por ejemplo, por citar algunos, de mecanismos de coherencia y cohesión. Cito ahí bastante a nuestra colega Anita Ferreira, también lo escribí mal, disculpa Anita, quien ha desarrollado un trabajo tremendamente importante en el campo de la producción académica en español como lengua extranjera, y también les hago una alusión a algunas fuentes de las últimas que he leído sobre Sale Suels, Solo Guren y René Venegas, que son algunas de las publicaciones. Solamente esto, si estamos trabajando el discurso académico, podrían ser muchísimos, muchísimos más. ¿Cuál es el debe que tenemos como especialistas en lingüística aplicada y en segundas lenguas? Es que si bien ha habido un desarrollo tremendamente profundo, riguroso, sobre el discurso académico en español, no ha sido lo mismo en las investigaciones y estudios sobre el discurso académico en español como segunda lengua. Sí, en el inglés como segunda lengua. Por eso, de alguna manera, el discurso académico nutrir de dos corrientes. Por un lado, el desarrollo y estudios que ha habido sobre el español como lengua materna, y por el otro lado, el desarrollo que ha habido de español para fines profesionales y fines académicos desde el inglés. Una tercera parte, porque de alguna manera lo que me pidieron quienes me convocaron para esta conferencia era hacer alusión a la dimensión didáctica de estas dos grandes subdisciplinas que, en mi opinión, y no forzosamente, tienen hilos invisibles que los van uniendo. Alguien podría decir, ¿cuál es el gran macro hilo? Bueno, es la lengua en uso, es la lengua en interacción, pero como hemos podido ver, las características de las competencias que supone el manejo de esta subdisciplina hacen que entre ellas haya un diálogo, una simbiosis, que desde la docencia, desde la investigación, debemos resituarlo, repensarlo para poder producir nuevo conocimiento y bajada al aula de una manera honesta y informada. Aquí cabe preguntarse, en esta dimensión didáctica del discurso académico y de la pragmática, ¿una enseñanza explícita o una adquisición implícita del componente pragmático del discurso académico? Ha habido importantes investigaciones y cuestionamientos de enseñar explícitamente, directamente, sí o no, de qué manera, vale la pena, cuánto es el tiempo que se requiere,
Como pueden ver, de alguna manera también en el discurso académico para el español como primera lengua, o L1, lengua materna, cuestionarse el valor de la enseñanza explícita. ¿Qué se debe de enseñar? ¿Cuándo se debe enseñar? ¿Cuánto es el peso que tiene la comunidad académica, la comunidad discursiva en la selección de lo que nosotros vamos a enseñar como especialistas en discurso académico? No es una tarea fácil. Ya desde la lengua materna podríamos el internet, no así, nosotros díganme si me están escuchando ahora. Hola, ¿ahora sí? Sí, te escucho, Sonia. Ahora se escucha. Ahora, voy a volver a compartir. Qué increíble que tengamos estos problemas pequeños o grandes cuando probamos tanto. Bueno, entonces, vuelvo a decir, uno se puede cuestionar si el componente pragmático, su enseñanza, solo supone al hablante no nativo, que es una de las líneas fuertes que yo desarrollo y que yo creo que muchos de los colegas que me han escuchado otras presentaciones me han visto incursionar y profundizar en la necesidad que tenemos de investigar, de recopilación de corpus, de la aplicación en la formación de profesores, en el diseño de material didáctico, pero cabe preguntarse, ¿enseñanza o no del componente pragmático para un hablante nativo, es decir, para un estudiante, en nuestro caso chileno? Creo que más en el caso del discurso académico, por supuesto, por eso hay tantas investigaciones respecto a este tema y por eso mismo Pamela lleva este diplomado, justamente que habla de una competencia transversal, pero si pensamos en el componente pragmático, específicamente pensando en la producción escrita de un hablante nativo, ejemplo de un chileno, debemos cuestionarnos, por ejemplo, cuáles son los elementos lingüísticos o pragmalingüísticos que selecciona y que pueden sentirse corteses o anticorteses, extremadamente corteses. Piensen cuando uno escribe un correo electrónico, muchas atenuamos en forma exagerada o intensificamos en forma exagerada. Okay. Si hablábamos de didáctica y nos cuestionábamos una enseñanza explícita o no explícita de subdisciplinas que dialogan, como pueden ver en esta imagen que traté de graficar, y que tiene vinculaciones que pueden parecer invisibles, pero creo que a través de esta conferencia y la reflexión que están haciendo ustedes pueden ver que estas vinculaciones son supravinculaciones. Pensamos que en la pragmática, en el caso del español como segunda lengua, y me permito decir también en español como lengua materna, se centra en este, aterriza la pragmática y esta competencia pragmática en un gran macro tema, que es los actos comunicativos.
Los actos comunicativos los llamamos así, o actos de comunicación, porque es una superación a la conceptualización cerrada, bastante abstracta de los actos de habla, manejado por un tremendo aporte de Sir Austin, etc. Los actos comunicativos, si queremos simplificar una definición, serían actos en interacción, donde el hablante co-construye el conocimiento con el otro, con el interlocutor, que ya no es un interlocutor pasivo a modo de un oyente, sino que es un actante que colabora en la construcción dialógica de la comunicación o el intercambio comunicativo. Hay alguien que tiene el micrófono abierto, Pamela. Mauricio, me parece. Por eso hacía ruido. Mauricio, gracias. Ahora, si aterrizamos entonces a cuál es la vinculación que hay entre los actos comunicativos y lo que pueden ver a su lado son los géneros académicos. Los actos comunicativos, los actos de comunicación están ritualizados desde el punto de vista sociocultural. Si lo pensamos así, alguien podría decir, esa ritualización la maneja un hablante nativo, es decir, un chileno, un venezolano. Sin embargo, esa ritualización desde el punto de vista sociocultural no la compartimos todos de la misma manera. Es decir, cómo saludar, cómo brindar, cómo despedirse, cómo pedir, cómo realizar un cumplido, cómo recibir un cumplido, tiene elementos bastante similares. De hecho, lingüísticamente va a haber elementos de tipo gramaticales y léxicos que van a ser un espacio común para todos los que somos hablantes de nativos del español. Sin embargo, si están ritualizados, va a depender de cada sociocultura o cada cultura y subcultura. Y eso es tremendamente interesante en los actos comunicativos, porque nos lleva a pensar que los actos de comunicación nos permiten también este vínculo entre los hablantes nativos de diferentes socioculturas, o culturas sociales, como se llama, pero también de los hablantes no nativos, quienes pueden no manejar para nada esta ritualización, a pesar de ser altamente proficientes en español en términos de conocimiento lingüístico puro. Por otro lado, en este diálogo, en estas cruces, tenemos este aterrizaje del español académico en L2, y me extiendo en L1 a los géneros académicos. Los géneros académicos pertenecen al ámbito de los comportamientos formales y están también altamente regulados desde el punto de vista social. A mí me preguntan, ¿cuál de las dos dificultades mayores tiene un hablante no nativo en mejorar su ser como hablante competente? Creo que si es un hablante nativo, por supuesto, la dificultad tiene que ver en los géneros académicos, de ahí tantas publicaciones valiosas que se hace desde nuestra universidad sobre la pedagogía basada en el género. Cuando hablamos de actos comunicativos, nos tenemos que cuestionar cómo saludamos, cómo realizamos cumplidos, cómo pedimos, cómo nos quejamos, entre otros actos de comunicación. Con los géneros académicos también está la misma pregunta, obviamente con otra perspectiva, que es cómo construimos algunos géneros propios de nuestra disciplina, monografías, artículos científicos, informes, etc. Ahora, volvemos a la pregunta que convocaba esta tercera parte, que era la didáctica
o la aplicación didáctica que nosotros vemos a estas dos macrodisciplinas, a estas dos macro subdisciplinas o perspectivas o acercamientos en la enseñanza de lenguas. Y en primer lugar, con respecto a la pragmática del español como segunda lengua, hay dos teorías, dos acercamientos, y en general los estudiosos del tema de la pragmática se dividen en cuál sería el acercamiento más apropiado. Por un lado, la instrucción implícita, y por otro lado, la instrucción explícita del componente pragmático y por tanto de la competencia pragmática. Respecto a la instrucción implícita, creo que el docente debe tomar en cuenta los posibles contactos que los aprendientes, principalmente en contexto de inmersión, tendrán con los hablantes nativos. Profesores que, del otro lado de la pantalla, profesores universitarios que no están trabajando con hablantes no nativos, específicamente tienen en sus aulas o reciben por este proceso de movilidad o intercambio estudiantes extranjeros, no hispanoparlantes. La instrucción implícita de ellos tiene que ver con la vinculación que hacen con esta otra edad, que son ellos mismos como docentes, el aprendiente o el estudiante extranjero con sus otros compañeros chilenos, con la familia que los recibe y con el entorno. La existencia, digamos, y voy a decir, la latencia de este concepto que es el contexto de inmersión es tremendamente importante para la adquisición de la pragmática, porque no supone solo, como ustedes saben, corrección, sino que también adecuación. Ahora bien, la pragmática desde el punto de vista de la instrucción explícita, me permito ahí centrarme específicamente en lo que hablamos, que son los actos comunicativos, actos interaccionales, supone entonces un trabajo, un ejercicio, no fácil ni para el aprendiente, ni para el estudiante, ni para el profesor, que es reconocer un número importante de actos de comunicación, seleccionarlos y aislarlos, reconocer los subactos que lo componen y los movimientos pragmáticos que seleccionan los hablantes nativos y seleccionan los hablantes no nativos. Exponerlo, por ejemplo, en esta instrucción explícita a una taxonomía de los actos que son importantes en la sociocultura meta, es decir, cómo nosotros rechazamos una invitación tan sutilmente, con algunas estructuras y algunas estrategias y tácticas para cuando no queremos ir a algo. Yo siempre aludo al tema que nosotros muchas veces, me extiendo a ser latinoamericano, me permito decir en esta generalidad, decimos, o mejor dicho los chilenos, para que no caigan las generalizaciones, decimos, no sé si pueda ir. Claramente sabemos que no sé si pueda ir, dudo que yo vaya. Ese tipo de realizaciones para otros perfiles, otras culturas de acercamiento o de distancia, culturas también de aprendizaje, es algo que les cuesta muchísimo decodificar. Porque si cada cultura y sociocultura maneja sus propias ritualizaciones, sus propios códigos, va a ser muy difícil leer lo que el otro quiere decir en esto que es lo inferencial o implícito de la pragmática. ¿Ya? Me queda poquito, así que me voy a apurar. Por su lado, el discurso académico en español como segunda lengua también tiene dos caminos, una instrucción implícita y una instrucción explícita. En la implícita, los aprendientes recogen y adquieren las prácticas discursivas de una disciplina interactuando con la comunidad discursiva, es decir, el profesor con el profesor, como señalaba el profesor con el ayudante, en las sesiones de trabajo entre los compañeros. Por otro lado, también supone esta instrucción implícita situar y exponer al aprendiente de segunda lengua al contexto social en que funcionan los géneros académicos. Creo que ahí puse el aprendiente de segunda lengua, pero como he señalado en todo este recorrido,
lo que nos falta, y honestamente siento que al organizar esta conferencia era algo que quiero profundizar más, cuáles son las vinculaciones en estas dos líneas, de la pragmática y del discurso académico, relacionado con la L1 y la L2. La instrucción explícita, como proponía que en la pragmática eran los actos de comunicación, propongo en la instrucción explícita del discurso académico la conceptualización de colonia de género, trabajada por Batia y después desde el inglés por Luzón en el 2005. Se define una colonia de género como una constelación de géneros de tipo académico que tienen características similares y comparten ciertas convenciones retóricas y contextos, y presentan características léxicas y gramaticales comunes, ¿ya? Como se puede ver, si quiero pensar un primer camino para la enseñanza y el desarrollo de la competencia pragmática y la competencia en el discurso académico, partir por dos conceptualizaciones que ya vimos, que son los actos comunicativos y los géneros académicos, nos permiten dar un primer pie. Un primer pie que supone ir de la investigación, y eso hay que cuestionárselo, de la investigación a la práctica, o bien que la práctica y las necesidades que puedan tener nuestros estudiantes nos permitan direccionarnos o redireccionarnos en la investigación. Ahora, ¿cuál es la postura que tenemos muchos? Bueno, como hablamos de cruces, ambos acercamientos, tanto la instrucción explícita e implícita y sus cruces, parece ser el camino más apropiado, y me permití poner el camino más rentable, porque sabemos como profesores que el tiempo es oro, y enseñar es no un producto, sino que un proceso. En concreto, conocer y manejar las estrategias lingüísticas pragmáticas necesarias para la producción de ciertos actos de comunicación, como asimismo proveer a los estudiantes de oportunidades reales para que ellos mismos reconstruyan o ajusten los patrones pragmáticos de la lengua. Eso es imperativo. Asimismo, es imperativo conocer el repertorio de géneros que forman parte de su campo disciplinar, manejar las estructuras funcionales, un léxico especializado, entre otros, como también la exposición, ojalá diaria, a la comunidad académica. Para terminar, algunos desafíos y perspectivas. Me dijeron 1 hora y estoy cumpliendo, entre que entramos y vienen las preguntas, exactamente 1 hora. Algunos desafíos y perspectivas. Me permití poner también algunos, porque los desafíos y perspectivas va a ser la invitación a toda la audiencia a que podamos encontrar en conjunto otros desafíos y perspectivas, que algunos ya lo hemos comentado, y que tiene que ver que cuando uno prepara o está haciendo una investigación, o está preparando una conferencia, van emergiendo, algunos muy mágicamente, pero tiene que ver con sentarse desde el audio a la investigación, o de la investigación al audio. En primer lugar, la recopilación de corpora, para realizar investigación aplicada de corte cualitativo o cuantitativo. Eso para mí creo que es algo que estamos al debe, y que si bien se ha desarrollado fuertemente, me permito decir, en España, creo que en América Latina nos falta demasiado, y me responsabilizo de lo que estoy diciendo. Tanto para el componente pragmático como para el español académico, hay que trabajar con diferentes perfiles de aprendizaje. Lengua materna, tiempo de residencia en el país de la lengua objeto, diferentes culturas de aprendizaje. Sabemos, porque al otro lado no están mis colegas chinas por temas de hora, pero sí están mis colegas brasileras, que sabemos que una cultura de aprendizaje, estando en el mismo continente, no tiene similitudes tan notorias. Y pasa lo mismo con las diferencias, las culturas de aprendizaje que hay
dentro de un mismo país, como pueden ver en los países que son tremendamente multirraciales y multiculturales, como los que algunos de ustedes están presentes. Una aplicación, o lo que llamamos bajada de las investigaciones a diversas realidades áulicas universitarias. Pensar que el aula es ya un espacio homogéneo, es ser ingenua, ¿no es cierto? Porque la posmodernidad nos ha permitido justamente mirar las cosas con no ingenuidad, ver que las realidades áulicas no son solamente diferentes porque yo estoy en una universidad, el otro está en otra universidad, yo estoy en un país, el otro en otro país, sino que son llamados los territorios de aprendizaje. Estos territorios de aprendizaje hablan o derivan en realidades áulicas diferentes. Por lo tanto, aplicaciones, creo que además de hacer aplicaciones macro, yo creo que desde cada orilla estamos, mis queridos colegas que ahora además veo, hacer bajada desde nuestros propios espacios de hacer, de qué hacer y de generar conocimiento. Aumentar las publicaciones que recojan estudios realizados desde y sobre Latinoamérica. El español, por ejemplo, ya tenemos en proceso el español para fines específicos en Latinoamérica. Estamos desarrollando con Carmen King de la Universidad de Arizona y la profesora aquí presente. Estamos en proceso en este estudio, porque si bien había muchos estudios del español para fines específicos en España, y tenemos colegas que están al otro lado viéndome que han hecho un trabajo espectacular, teníamos una deuda respecto de lo que pasaba con América Latina y cómo estábamos desarrollando el español para propósitos profesionales, que hay mucho, y para propósitos académicos, lamentablemente, muy poco. Y termino con lo siguiente. La proyección académica del español en el escenario internacional actual se observa en la recuperación post-crisis, o pandemia, digamos que ya estamos post-crisis, de los programas de movilidad universitaria. El aumento de universidades que ofrecen cursos de español, por ejemplo, de escritura académica, el incremento de grupos de investigación multinacionales, la publicación conjunta e interdisciplinar, que es tremendamente importante para la lengua castellana, el español como L1 y L2, y el concepto que me motivó para hacer esta presentación, que son los cruces. Muchas gracias. Inmediatamente voy a dejar... Muchas gracias, Sonia. Bueno, tenemos algunos minutitos para hacer algunos comentarios o hacer algunas preguntas. Si ustedes quieren, las y los participantes pueden dejar sus mensajes en el chat. Acá hay una pregunta en el chat, Sonia, dice, ¿a qué atribuyes los diferentes grados de asertividad o pragmatismo entre una lengua latinoamericana y otra? ¿Es solo algo cultural? ¿Me la puedes repetir? Porque la escuché un poco cortada. Ya, te repito, dice, ¿a qué atribuyes los diferentes grados de asertividad o pragmatismo entre una lengua latinoamericana y otra? ¿Es solo algo cultural? ¿A qué se refiere con lengua latinoamericana? Español de Chile, español de Argentina, a las diferentes variedades. Bueno, si es con respecto a las diferencias, variedades, está difícil Andrea, hola Andrea, Andrés García, hola Andrés. Exacto, Andrés, querido amigo, querido colega, es bien compleja tu pregunta, porque uno piensa de las variedades de nuestra lengua, las variedades del español, claramente
se ha estudiado y es bastante visible las diferencias que hay de tipo léxicas, ¿ya? Pero de tipo pragmáticas, que tienen que ver más que con la asertividad, yo hablo de la adecuación, creo que un campo importante de desarrollo tiene que ver obviamente siempre con la sociocultura o los grupos dentro de la sociocultura, que es mucho más amplio. Acá veo algunos colegas que son de Nicaragua, de Venezuela, donde obviamente hay un sincretismo lingüístico, digamos, bastante fuerte. Entonces creo que ahí hay un camino, cuando hablamos de las variedades del español, no solo por el trabajo del léxico, saben la cantidad de chilenismos que tenemos y esas diferenciaciones que hay de tipo léxica, fonéticas, etcétera, y algunas también sintácticas, sino que tiene que ver con cómo una cultura cataloga, rotula un comportamiento lingüístico como apropiado o no apropiado. La percepción que tenemos de cuando un enunciado es más o menos cortés. Cuando realizamos movimientos, que somos muy especialistas los chilenos, movimientos, rodeos performativos para llegar a la realización de la meta comunicativa que estamos teniendo. Andrés, 100% es cultural, por supuesto, porque sabemos que lengua y cultura, todos los que estamos acá, es una diada imposible de separar. Y creo que el camino de la cortesía y la descortesía es un camino donde podemos estudiar, visualizar, no solo las diferencias entre un hablante nativo y no nativo, sino que las diferencias que hay entre los hablantes de la misma lengua, dentro de los hablantes de la misma lengua en el mismo país. Sabemos que en nuestro país, nuestro largo y angosto país, va a haber muchas diferencias en cómo perciben y cómo producen algunos actos comunicativos las personas del sur, un sur profundo, a las personas que el lenguaje está mediado por aspectos de su idiosincrasia identitaria. Quiero dar las gracias, Andrés, Sonia. Hay una pregunta bien interesante acá, dice, ¿de qué manera podemos... ¿De qué manera podemos articular la planificación lingüística con el modelo curricular de las universidades para estimular la competencia pragmática en los aprendices de una L2? Compleja, ¿eh? Porque está buenísima, se pasan colegas para tener preguntas buenas. Articular la planificación lingüística con... ¿Se está de nuevo? Sí. Sí, ¿de qué manera podemos articular? ¿Del modelo curricular de las universidades? Exacto. Y para estimular la competencia pragmática. Muy buena pregunta. Creo que eso también está dentro de, me permiten, habría que hacer una lista mucho más amplia de la que yo hice, porque por más de tiempo no pude incursionar más en los desafíos y las perspectivas que tenemos. Efectivamente, el modelo curricular, partiendo que no todos los modelos curriculares incluyen la pragmática dentro de los contenidos que debe cubrir o dentro de las habilidades que debe adquirir un aprendiente de español. En primera instancia, yo creo que hay que sentarse a definir desde su propia orilla, de su propio hacer, qué se entiende por competencia pragmática. Ustedes saben que son infinitas las definiciones de competencia pragmática. Sin embargo, yo creo que uno tiene que ir definiendo qué es competencia pragmática. Por otro lado, además de eso, hay que hacer, yo creo que vamos por el camino de hacer taxonomías de componentes pragmáticos.
yo haría una taxonomía, y sigo insistiendo, de los actos comunicativos que se han llamado en la planificación, generalmente funciones comunicativas, incursionar también en los elementos de atenuación e intensificación, y con estas taxonomías muy claras, incluirlos en los modelos curriculares. Muchas veces cuando yo hago formadores me dicen, pero es que es presionar un poco cuando en las universidades no está presente el componente pragmático para un aprendiente de español. Pero como si hemos presionado a que la alfabetización académica es un requisito para todos los estudiantes nativos, en este caso nosotros de nuestra universidad, de la misma manera el componente pragmático, por la riqueza que supone, porque no es solamente una subdisciplina, es un enfoque y una perspectiva de mirar la lengua, deberían estar. ¿Cómo se ordena? Una muy buena definición, que la tengamos acá en el corazón, de competencia pragmática. 2, los elementos o componentes que suponen esta competencia pragmática, y realizar una taxonomía. Y es ir cruzándolo a lo que yo llamo interfaces: la pragmagramática, la pragmática intercultural, la pragmática interlingüística y la sociopragmática. Espero haber contestado. Yo creo que ese es el camino que he tomado yo. No es un camino fácil, porque la pragmática ha navegado muy bien en español, pero no tan bien en español como lengua extranjera. Gracias, Sonia. No sé si alguien más quisiera hacer algún comentario o dejar alguna pregunta. Felicitaciones por la charla, dicen varias personas por acá, Sonia. Muy contentos los asistentes con tu presentación. Gracias, colega. Y ahora el gran desafío que invito a todos, porque de alguna manera este trabajo soy como una infiltrada, porque mi propuesta es cómo desde todas las experiencias que tenemos en español como L2, encontramos, como yo les señalé, los hilos, a veces gruesos, a veces invisibles, a veces complicados de encontrar, con el desarrollo que ha habido en español como lengua materna. Creo que ahí supone lo que estamos haciendo muchos de nosotros, que es conectarnos con colegas que vienen de otro espacio para hacer sinergia. Y en esa sinergia ir viendo las conexiones entre las disciplinas, subdisciplinas, pensemos en el español para fines profesionales, más interdisciplinario que eso, y ver cuál es el desarrollo. Por ejemplo, ahí veo a Claudia Poblete, mi querida colega, desde la oralidad académica en el E1 podemos encontrar los vínculos a la oralidad académica en español como segunda lengua, y ver qué cosas tienen en común, y en la diferencia encontrar propuestas metodológicas o didácticas. Veo a tantos colegas queridos que no me va a alcanzar a Delir, no puedo ver a tanto, pero les mando a todos un enorme abrazo. Gracias por acompañarnos. Y Pamela, te dejo para el cierre en estos desafíos que son tan grandes. Así es. Bueno, yo, Sonia, quiero agradecerte por el tiempo, por compartir este trabajo que sin duda es un gran aporte para todos nosotros, para profesoras, para profesores y para todos los profesionales que asistieron hoy. De esta manera estaríamos finalizando la charla, pero antes yo quisiera dejarlos invitados a la última charla de nuestro ciclo, que la va a dictar, como ustedes pueden ver, Soledad Montes, que se titula ¿Cómo enseñar intersexualidad académica desde una perspectiva crítica? Esto va a ser el 26 de octubre, y en esta web, que es la de competencias transversales, todos ustedes pueden ver las charlas libremente. Van a estar aquí disponibles. Entonces les agradecemos
nos vamos a volver a contactar con ustedes. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias querida Sonia por esta excelente presentación, muy interesante, y nos estaríamos viendo en próximas oportunidades entonces. Gracias, Pamela. Un abrazo a todos desde la Pontificia Universidad Católica Valparaíso, tu casa, como saben, para cuando estén por estos lados del mundo.